venimos ahora con un gran informe. Así es, Sofi, ¿Qué tenemos? Preguntas. Sin datos oficiales sobre hacinamiento en cárceles, pero con la convicción de que estamos mejor. Sin datos oficiales de lo que fue el 2023. Los últimos datos que se conocen de hacinamiento tienen que ver con lo que sucedió durante el año 2022. Estos son los datos del comisionado parlamentario. Que es un buen indicio igual, ¿no? Porque la situación seguro lo que no ha hecho es mejorar mucho. Bueno, justamente para tener un buen panorama igual es necesario conocer estos datos del 2023, así que bueno, estaremos a la espera de qué es lo que sucede. Calculamos que en cualquier momento tienen que estarse presentando. Hace poco, más de un año, dábamos cuenta de un informe realizado por Amnistía Internacional que indicaba que justamente los últimos datos, o sea, los del 2022, mostraban que el sistema penitenciario se encontraba con un grave hacinamiento, que el número de personas recluidas ascendía al 120% de la capacidad prevista. Lo que decía la organización es, basándose obviamente en los datos brindados por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, nos referimos a Juan Miguel Petit, que la población carcelaria al finalizar el año 2022 llegó a la cifra de 14.497 personas privadas de libertad. El informe de Petit arrojaba esto en mayo del 2023, por eso calculamos que ahora, mayo del 2024 más o menos, tendremos nuevos datos. En aquel momento se señalaba que la situación era inaceptable, que el hacinamiento llegaba a un 129%, decía Petit, poniendo así Uruguay entre los 10 países con mayor proporción de presos en el mundo, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Todavía no tenemos los datos oficiales, pero obviamente me comuniqué con Petit para corroborar esto, si ya no estaban, o por lo menos si podíamos acceder a un dato preliminar, pero bueno, no, todavía no se han presentado, todavía no están los últimos datos oficialmente. De todas maneras, se ha trabajado en otros focos que tienen que ver con el sistema carcelario. Uno de los últimos informes, no sé si se acuerdan, tenía que ver con la reincidencia en personas privadas de libertad. En aquel momento escuchábamos que de cada 10 personas que salían de la cárcel, solamente 3 se rehabilitaban, 7 personas volvían a delinquir y por lo tanto volvían a la cárcel. Y medir la reincidencia es fundamental obviamente para construir políticas, y eso es lo que señalaba en su momento Diego Sanjurjo, que es coordinador de estrategia focalizada de prevención policial del delito del Ministerio del Interior, cuando él, presentaba estos datos y decía que es necesario, y obviamente que lo es, como para armar un plan, ¿no? Para ver cómo seguir y cómo mejorar. Ahora nuevamente nos encontramos con anuncios de Sanjurjo. En este momento no hay unos datos que lo apoyen en su discurso, porque en este momento, como decíamos, no están los datos oficiales, pero lo que él sí decía, esto fue en el marco de una entrevista, no fue en una conferencia de prensa, sino que fue en una entrevista en Desayunos Informales de Tele 12, y él lo que decía es que este gobierno va a ser el primero que va a terminar con el hacinamiento carcelario. Ahora, si pensamos que 7 de cada 10 personas que salen de la cárcel vuelven a la cárcel, vuelven a delinquir, si pensamos que la LUC aplicó un endurecimiento de penas y llevó a que más personas cumplan entonces su condena de manera carcelaria, o sea, con prisión, parece un poco raro, ¿no? Si pensamos en la violencia que se vive hoy por hoy en las cárceles, todos los días o todas las semanas tenemos algún hecho que llama la atención. Bueno, el fin de semana pasado ocurrió un asesinato brutal en el ex Concar. Que siempre se va corriendo de atrás con esto, ¿no? Porque se anuncian, se van a generar tantas plazas, exacto, pero como decías, ¿no? En la medida que se endurecen penas y demás. Después hemos hablado con diferentes actores del sistema carcelario que indican que, por ejemplo, las propuestas de estudiar, de trabajar, cada vez son menos, que no todos los presos acceden a estas propuestas. Sí pasa en las cárceles VIP, por ejemplo, donde tienen esta posibilidad, pero en las cárceles que están superpobladas esto no está sucediendo. Así que, realmente llama la atención este anuncio de Sanjurjo, si nos topamos con las noticias que nos topamos todos los días, ¿no? Pero hablamos con diferentes actores. Pero antes de pasar a las personas a las que les consulté, vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Sanjurjo en la entrevista. Creo que tanto el ministro Heber como el ministro Martinelli, por lo menos ellos dos, y creo que el ministro Larrañaga cuando llegó también, me acuerdo con el video aquel que mostró el estado lamentable y penoso en el que estaban las cárceles. Había 3.000 personas durmiendo en el piso cuando llegamos al gobierno, que hoy ya no están. Este gobierno va a ser el primero que va a lograr terminar con el hacinamiento carcelario,
que después va a subir, porque va a seguir habiendo más presos. ¿Va a terminar con el hacinamiento carcelario? ¿Cómo es la previsión? ¿En los meses que quedan? O sea, vamos a inaugurar hasta el fin de este gobierno alrededor de 3.500 plazas. Pero con esas 3.500 plazas, ahora estoy hablando así, por arriba, vos debes tener mejor los números, no solucionás el hacinamiento carcelario. Sí, lo solucionás. De vuelta, no, yo te podría mentir y decir, bueno, con eso ya está. Al día siguiente van a entrar 40 presos nuevos y el hacinamiento va a empezar de vuelta. Pero por primera vez en mucho tiempo va a haber un nuevo gobierno, sea el palo que sea. ¿Cuánto es el déficit de plazas que tenés ahora? Ese mismo, ese que te acabo de decir, 3.000, 4.000 plazas. Esto es que cada persona privada de libertad va a tener una cama donde dormir, por ejemplo. Sí, exacto. Tenemos una cantidad de cárceles que desde hace 4 años que estamos construyendo. Cárceles, plazas, reformas, etcétera, ¿no? Demoró mucho también, ¿no? Y el Estado demora mucho. Ahora, Es muy frustrante. igual hay algo de cuentas que no me salen, porque este gobierno asumió con menos de 12.000 presos. Si va a sumar 3.000 plazas, vos decías, este es el primero que va a terminar con el hacinamiento, pero si el anterior ya venía con hacinamiento, con que si vos tenés 3.000 presos más y generás 3.000 plazas, vas a quedar más o menos igual que como empezaste. Ya generamos miles de plazas y de acá que termine el periodo vamos a inaugurar como 3.000 plazas nuevas. Bueno, allí, ¿no? Sí, es lo que decíamos. ¿Cómo generaba muchas dudas. Generaba muchas dudas. Los periodistas le preguntaron varias cosas porque realmente llama la atención esto que él plantea, ¿no? Aparte, bueno, Sanjurjo, por otra parte, es coordinador de políticas de seguridad del precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Lo hablamos acá con el precandidato colorado Andrés Ojeda, aquí en Nada que Perder. Que estaba la vez pasada con Sanjurjo, en 2019. Exactamente, porque con bueno, Talvi. Para aquellas personas que hoy por hoy están en el gobierno, quizás es muy difícil proponer cosas que tienen que ver con futuros compromisos de campaña, ¿no? Porque ¿por qué no lo hiciste entonces durante este periodo? Entonces quizás, bueno, aquí se cae en este recurso de decir, bueno, estamos trabajando y lo estamos haciendo bien. Y vamos a seguir en esa línea, porque es lo que él dice. Él dice, bueno, con Da Silva vamos a seguir con Robert Silva, perdón, vamos a seguir en esa misma línea que se inició en este gobierno. A ver, él, como decíamos, habla de que se va a seguir con esto, propone, lo que él dice, habla, bueno, de la cantidad de plazas que se van a inaugurar de aquí en más. Él dice que se van a hacer en este gobierno. Diferentes actores señalan que en realidad están los anuncios, como vos decías, Sofi, pero que es muy difícil que se llegue ahora, en este periodo. Entonces él también habla de esta continuidad, de que esto en realidad va a seguir, que es como el puntapié inicial. Pero analicemos qué está pasando hoy y qué tan cerca estamos, ¿no?, de este anuncio. Y voy a repetir la frase que él dice: este gobierno va a ser el primero que va a terminar con el hacinamiento carcelario, ¿no? Dialogué con Germán Gutiérrez, que es del Sindicato de Operadores Penitenciarios, y a él le consulté sobre, bueno, cómo está ahora, hoy por hoy, el hacinamiento en cárceles sin tener datos oficiales, cuál es la percepción del día a día y qué tanto, bueno, se sabe de estas nuevas plazas que menciona Sanjurjo. Las políticas llevadas a cabo por este gobierno de normas de inflación penal y de reducción de beneficios liberatorios ha llevado el sistema a lo que es hoy en día, que estamos viendo una verdadera crisis humanitaria. Hay que recordar, y esto está en los informes del comisionado parlamentario, que el relato del gobierno es decir de que recibió una situación del sistema penitenciario crítica, cuando en realidad en el informe del año 2019 del sistema penitenciario el país había logrado a tener superávit de plaza. Eso quiere decir que habíamos eliminado el hacinamiento en el sistema penitenciario, más allá que habían problemas en unidades puntuales. En apenas un año de gobierno, cuando asumió en el año 2020, el hacinamiento que había pasado de apenas un 96%, que era una cifra positiva, pasó a alrededor del 120% a nivel nacional. Las reformas de inflación penal y reducción de beneficios liberatorios han hecho estragos en cuanto a lo que es el hacinamiento. Este gobierno, desde que dejó Heber el Ministerio Interior, está tratando de implantar un discurso y está usando de voceros a Martinelli, que es el actual ministro del Interior, y Sanjurjo, que se presenta como un tecnócrata que está implementando políticas en el sistema penitenciario, como para generar un lavado de cara en cuanto a el verdadero desastre que ha sido la gestión penitenciaria en este gobierno. Bueno, y otros puntos interesantes que señala Gutiérrez tienen que ver, por ejemplo, con el incremento en el presupuesto para cárceles, que dice que a pesar del crecimiento de la población carcelaria, esto no se dio
por el contrario, él dice que hubo una reducción del 30% en lo que tiene que ver con inversión edilicia, recibieron un 20% menos en gasto de funcionamiento. Entonces, claro, con un crecimiento de personas privadas de libertad, esto obviamente baja las condiciones y es imposible que se hable de que se está terminando con el hacinamiento. Él también hace referencia a un cambio que implementó la LUC que tiene que ver con las salidas transitorias. Ahora, por ejemplo, los privados de libertad tienen que esperar a cumplir 2/3 de su pena para poder acceder al beneficio de salidas transitorias. Que esto puede ser para estudiar, para trabajar, para visitar a familiares, bueno, se evalúa caso a caso, ¿no? Antes era 1/3 de la pena para delitos que no son tan graves. Y acá también hablamos de hacinamiento. Esto también es parte del hacinamiento. ¿Se acuerdan que en septiembre del año pasado operadores penitenciarios y policías de la Unidad 5 de la cárcel de mujeres presentaron un habeas corpus para que dejaran de ingresar mujeres a esta cárcel porque tenía 184% de hacinamiento? Estaban pidiendo, por favor, que no entraran más mujeres a las cárceles porque no había realmente más lugar. Claro, en la medida que tenés ese poco lugar, como decía Sale, se dan situaciones de mayor violencia porque tenés toda esa gente. Pero por supuesto, hacinada. La convivencia es muchísimo más difícil. Claro, donde ya sabemos que hay conflictos, bueno, si además está esa situación, tensiona mucho más. Bueno, en el recurso pidieron que se cese el ingreso de forma inmediata de personas privadas de libertad a esta unidad, hasta que, bueno, el hacinamiento baje por lo menos a lo que es el promedio en el resto de las cárceles, al 120%, porque la cárcel tenía 390 plazas y había 719 mujeres. Un disparate. Le consultamos sobre qué pasó con esta situación. La situación es bastante crítica. Reconozco que el Estado ha puesto el foco en tratar de resolver la situación. De hecho, hay una respuesta de mejorar los alojamientos, de tratar de crear nuevas plazas dentro del mismo edificio, lo cual es bastante difícil de hacer. Pero la realidad es que la nueva cárcel de mujeres que el gobierno en sucesivas veces había dicho que estaba en construcción, tuvimos que enterarnos a la hora de presentarnos en el juicio que en realidad no había ninguna cárcel aprobada y que la misma no había sido aprobada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Así que dudo que se vea la primera remoción de tierra, que no sea a partir de mitad de año en adelante, si es que fue aprobado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sí, de alguna manera, y no sé cómo lo están haciendo, están ingresando menos mujeres comparado con la progresión que había antes que iniciáramos la acción judicial. Pero siguen ingresando. Y ahí viene un tema de cuando uno aprueba leyes de infracción penal, al tener una total ignorancia de lo que es el contexto social del delito. Por ejemplo, con la LUC se aprobó un agravante que es la venta de drogas en el hogar, que es el mínimo son 4 años. Las que venden mayoritariamente drogas en el hogar son las mujeres, para sustentar a la familia. Y si bien hubo una marcha atrás con respecto al ingreso de droga en las cárceles, que ahora pasó de ser de un delito consumado a una tentativa, el problema real del fondo no se soluciona. La política de prohibicionismo de droga, que tiene como respuesta la infracción penal. Bueno, para escuchar otra campana, con quien también hablé sobre cómo están las cárceles hoy por hoy en cuanto al hacinamiento, fue con Gabriela Rodríguez, que es de la Asociación Civil Familias Presentes. La situación es grave. En algunas unidades penitenciarias es extremadamente grave. Es cierto que hay otras unidades en las cuales no hay hacinamiento. Donde lo hay, nosotros no hemos hasta ahora observado cambios. Es más, en Santiago Vázquez, el ex CONCAR, con la inauguración del módulo 1 en el mes de enero, no ha habido un descenso y una disminución del hacinamiento en los módulos 4, 10 y 11. Y esta preocupación se la planteamos al director del INDR, a Mendoza, a mediados de marzo, y donde, bueno, justamente él nos reconocía que iba a ser muy difícil que bajara el hacinamiento por el incremento de personas que ingresan todos los días a las cárceles, y ahí nos mencionaban de que están entrando algo así como 100 personas por semana al sistema penitenciario. Nosotros hemos manifestado la preocupación de que hay unidades en las cuales hay disponibilidad de plazas, son unidades más tranquilas, unidades más pequeñas, y lo que nos plantean es que no es posible completar esas plazas porque no hay personas dentro del sistema carcelario con el perfil adecuado para ir a esos lugares. A lo cual nosotros realmente nos preguntamos si en 15.600 personas que tiene el sistema hoy es tan difícil pensar en que haya 100, 120, 150 que puedan ir a ocupar esas plazas, o si en realidad es un sistema que tampoco está teniendo los recursos técnicos suficientes como para poder trabajar y por lo tanto detectar dónde están esas personas que podrían perfectamente estar usufructuando mejores lugares de encarcelamiento.
Bueno, varios puntos a destacar de estas declaraciones de Gabriela. Por un lado, el hecho de que ingresen 100 personas por semana tiene que generar algún tipo de alarma, por favor. Por otro lado, que exista hacinamiento brutal en algunas cárceles y en otras tengan plazas disponibles, ¿no? Es como que tenemos sectores VIP y presos de clase A y presos de clase B. Esto es tremendo. Y la importancia de estudiar, ¿no? Caso a caso, porque obviamente sabemos que hay cárceles que son para privados de libertad, que son quizás más violentos o más peligrosos, y otras donde los delitos han sido menores o no existe ese grado de violencia. Pero bueno, para eso hay que hacer un estudio que estudie caso a caso, o por lo menos tenga cierto panorama de lo que es la historia de vida de cada una de las personas que está privada de libertad, para justamente, ¿no? Tratar de combatir el hacinamiento con las plazas que existen, con las plazas que hay. Pero no fue lo único que anunció Sanjurjo en la entrevista. Él también habló de la atención en adicciones. Estamos poniendo una cantidad de medidas en marcha que nunca se pusieron. O sea, ahora en febrero, yo lo he contado ya acá, yo estoy a cargo de eso. Vamos a inaugurar el primer programa integral de tratamiento de adicciones en cárceles. Vamos a crear en el módulo 9 una especie de clínica de tratamiento, entre comillas, para unos 300 privados de libertad. Estamos radicalmente financiando mejor el sistema de penas alternativas, que tenemos casi $200.000 reservados ahora en un préstamo del BID para todos los recursos materiales que precisa. Es decir, este gobierno ha hecho muchos esfuerzos para lograr ponerse a tono con una situación que creo que todos los ministros y yo mismo acepto que es, o digo que es inaceptable, ¿no? Y ahora, a fin de mes, o principios de mayo, los vamos a convocar a toda la prensa para la presentación de lo que va a ser el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario, que es uno de los artículos que estaba en la LUC, que recién ahora estamos pudiendo poner en marcha. Durante 6 meses vamos a hacer todo un proceso participativo a nivel nacional para terminar por primera vez con una estrategia para que los próximos 3, 4, 5 gobiernos sepan para dónde ir. Y nosotros, en nuestra propuesta, lo que nos comprometemos es a que lo que diga este gobierno que hay que hacer en las próximas décadas, nosotros lo vamos a implementar. Bueno, esta idea de continuidad, ¿no?, de las propuestas de este gobierno. Y volviste a hacer consultas. Y volví a consultarle a Gabriela Rodríguez sobre las nuevas unidades, por un lado, y sobre el tratamiento de adicciones. En relación al abordaje de los distintos problemas que hay dentro del sistema penitenciario, las autoridades nos han planteado que se van a estar construyendo nuevas unidades penitenciarias, pero eso está en proceso de construcción, llevará alrededor de un año y medio. Después se estará poniendo en marcha en el correr del año un dispositivo, como le han llamado, para 200 personas en un módulo del COMCAR. Cuando se comenzó a hablar de esto era para 500. El inspector Mendoza nos confirmó a mediados de marzo que iba a ser para 200 personas para el tratamiento de adicciones. Muy bienvenido, muy tarde, pero tenemos que dejar de pensar en pequeñas experiencias. Es necesario abordar el problema con mucha fuerza. No se conoce la población carcelaria, no hay un censo hasta ahora. Aparentemente es parte de lo que el gobierno estaría en este momento negociando con el BID para que podamos conocer cuál es la población carcelaria, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus trayectorias vitales para poder pensar un proyecto de vida hacia adelante. Hay algunas otras medidas que el gobierno ha planteado que va a poner en marcha. Bueno, ojalá concurran allí todos los esfuerzos, todos los intereses y todas las voces y opiniones que tienen que estar representadas, político-partidarias, académicas, de la sociedad civil, de todas las partes interesadas, pero al tiempo de una estrategia es tiempo de hacer, porque hoy se están muriendo personas, hoy en las cárceles, hoy hay personas asesinadas, hoy hay personas comiendo mala comida, y esto es dicho por la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Claro, es esto de empezar a actuar en otras políticas en la medida que podés desarrollar diálogo con otros actores, pero sí, en lo inmediato hay que realizar acciones de otro tipo. Sí, bueno, por lo menos organizarse con lo que tenés, claro. Antes de seguir hablando de nuevos proyectos, tratar de que funcione lo que ya está instalado, ¿no?, que es lo que no está funcionando. Bueno, ella hablaba recién de la alimentación de los privados de libertad. Todos recordamos también en los momentos que se quedaron sin agua en las cárceles, ¿no? Claro, eso fue brutal. Entonces creo que hay un montón de cosas que se pueden mejorar hoy por hoy. Y una de las personas a la que tratamos de consultar y conocer su visión cuando se trata de
personas privadas de libertad es a Jaime Saavedra, ¿no? Él es licenciado en Ciencias de la Educación y no solo lo consultamos porque, bueno, fue director de la DINALI, porque actualmente está trabajando en la mejora de las cárceles en Argentina, sino porque, bueno, él tiene como una visión mucho más humana, ¿no? De un tema que a veces se pierde en esto de números, de cifras, de porcentajes. Jaime en la charla señala que el hacinamiento es mucho más que un colchón donde dormir. El concepto importante a retener es el siguiente: un concepto de hacinamiento justo y moderno, con arreglo a los estándares internacionales establecidos, implica que no solo que haya un lugar para dormir por cada una de las personas que está alojada en el sistema de privación de libertad, sino que haya espacios dignos y suficientes para actividades educativas, laborales, recreativas, culturales, de acceso a la salud, de condiciones apropiadas para que se realicen las visitas de las familias, para recibir a las personas mayores, a las personas que tienen discapacidad, en fin, como ocurre en la vida en general. Y lamentablemente nuestro sistema está muy lejos de reconocer esta situación. O sea que es un desafío que va a quedar pendiente y que ojalá podamos, entre todos los uruguayos, con mucha modestia, con mucha humildad, sin nunca levantar la voz y sin nunca reprochar nada a nadie, con cosas fuera de tono y de lugar, encontrar los caminos que nos conduzcan a la pública felicidad en términos penitenciarios, porque vamos a ser todos un poquito mejores y más felices si logramos que esto suceda. Bueno, y para aquellas personas que ven esta situación, ¿no? Como muy lejana, porque no conocen a nadie que esté privado de libertad o porque piensa que están allí porque, bueno, por algo será, algo habrán hecho, Hay una pregunta que Jaime hacía cuando tenía su columna aquí en M24, y él le preguntaba a la audiencia que si se encontraban en la calle con una persona que recién había salido de la cárcel, ¿no? ¿Qué era lo que prefería? Que esta persona haya sufrido y haya vivido en condiciones de violencia, en condiciones infrahumanas, donde se vulneren sus derechos como ser humano, o si prefieren encontrarse con una persona que estuvo privada de libertad, pero que, bueno, que se pudo rehabilitar, que haya aprendido un oficio, que haya estudiado, que tenga normas básicas de convivencia. Y creo que por ahí, ¿no? Es el tema, pensar que estas personas en algún momento salen, cumplen su condena y a ver, lo ideal sería que estén lo mejor posible para insertarse nuevamente en la sociedad y no estar, bueno, como muchas veces pasa, viviendo en la calle. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes.